porque la gente te juzga sin saber, ¿verdad? Uno, dice el dicho que uno no sabe hasta que no pasa, Sí. ¿verdad? Pero yo le invito a la gente a que pueda saber sin pasar, porque pasar por eso no le deseo a nadie, Claro. ¿verdad? Y ya sacó una pelotita un poco más chico que la que siempre solíamos. Y parecía que algo me decía otra vez. ¿Sabes qué le dije, Fabio? Mi amor, ¿por qué quitaste más chico? ¿Y si tu hermano mete en su boca? Y me dice él, mamá, no va a meter si yo le voy a cuidar. Y eso fue lo que pasó ese lunes. Él metió esa pelotita en su boca. Se quedó en la garganta. No se pudo quitar en casa. ¿Por qué no donan sus órganos? Y nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la donación. Porque en ese momento nosotros nos sentamos cuando nos dijeron eso, que era la posibilidad de que él tenga una muerte cerebral. Nos sentamos con mi marido así, lloramos muchísimo. Y dijimos, ¿y si para ese propósito le trajo Dios? Si para eso vino Él a este mundo, siendo tan pequeño, Para salvar. tan inocente, tan frágil, para salvar otra vida. En cada uno de los informes que yo recibía en la terapia, eran como un cuchillo en el corazón. Y yo me iba y me arrodillaba otra vez. Y sabe que le dije a Dios un día que yo le entregaba a mi hijo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Fabio Miretti y este es el podcast Desde el Otro Lado, donde de la mano de sus protagonistas damos contexto a las historias de vida que a veces prejuzgamos. El corazón de una madre es gigante. El corazón de una madre es lo más hermoso que existe. Hoy de invitada tengo a una madre que está pasando por momentos difíciles con su hijo y quiere comentarnos acerca de su proceso anterior a lo que le está pasando ahora y con la experiencia de estos momentos también. Librada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabio? Gracias por abrirme la puerta desde el otro lado. Exactamente. Desde el otro lado, gracias por abrir la puerta a Iker, Sí, que es la Iker. historia que vengo a contarles hoy. Me escribió Hansel. Que fue un invitado nuestro, que fue... No recuerdo el número del capítulo, pero es parte de Doctor Sonrisas. Doctor Sonrisas. Exactamente. Sí. Hansel da sonrisas a niños y cumpliendo deseos también a niños. Sí. Contame desde un inicio, ¿no? Me es difícil más comenzar este podcast por el tema, realmente. A mí todo lo que es niños me toca muchísimo. Y bueno, contame desde un principio. ¿Quién es Iker? ¿Cómo comenzó la historia de Iker? Te cuento quién es Iker. Uh-huh. Iker es mi milagro. Uh-huh. Iker es mi milagro desde la concepción, ¿verdad? Iker nació un 2 de junio del 2017 en el Hospital San Pablo. Iker nació por una preeclampsia severa de urgencia, una operación de urgencia, ¿verdad? Una cesárea. Le llevaron a Iker a terapia intermedia directo sin mostrarme ni nada. Me dijeron que mi hijo tenía una hipertensión pulmonar. Su corazón y su pulmón no estaban trabajando como tenía que trabajar. Después, esa misma noche, Iker pasó a terapia intensiva. Muy rápido. Todavía 36 semanas. ¿Ya le viste por lo menos en ese momento? No. Yo estaba sedada, ¿verdad? Estaba sedada porque la presión es altísima, ¿verdad? Mi marido vino y me dijo, ¿verdad? El doctor dice que Iker no va a amanecer, ¿verdad? Iker ya estaba intubado. Y le dije, déjame dar ese sedante y llévame a verle a mi hijo. Me desmayé 6 veces en el camino desde la sala hasta llegar a la terapia, ¿verdad? Uh-huh. A la terapia intensiva.
y le vi a mi hijo, ¿verdad? Le toqué y le pedí a Dios que si era para mí que le deje conmigo, ¿verdad? Le dejó. 25 días después nosotros salimos de terapia intensiva. Una cosa chiquitita. Festejando, seguro. Una cosa hermosa, llena de pelo por su espalda. Me encanta. Mi hermana siempre le decía que parecía un monito. Un monito así peludo, ¿verdad? Después de ahí empezó otro camino, ¿verdad? Otro camino, un camino de cuidado intenso, porque no queríamos que se engripe, no queríamos que le pase nada, ¿verdad? Claro. Por todos los cuidados de un niño prematuro. Empezó con sus terapias, porque los médicos decían que iba a quedar con muchas secuelas, que él no iba a ver, que no iba a escuchar, que a lo mejor no iba a caminar, que no iba a hablar, ¿verdad? Todo eso no se cumplió en ese momento, ¿verdad? Así como dijiste, después tu milagro. Sí, mi milagro, ¿verdad? Cada cosa que Iker nos enseñaba era algo grandioso, ¿verdad? Porque verle a él cómo cada día progresaba era algo maravilloso. Después de cuando él cumplió 2 años, porque él cuando era bebé a los 8 meses ya él balbuceaba. Papá, mamá, tete, upa, todo lo que un bebé dice. Sí. A los 2 años nos dimos cuenta que se apagó su voz. Dejó de hablar y yo empecé a estudiarle a mi hijo. Y empecé a buscar en YouTube, en Google, todo. Autismo, todas las señales que él daba era de un niño TEA. Todas las señales que él daba. Tenía unos juegos con la mano que eran algo que nosotros no podíamos hacer. Era algo que no podíamos hacer y la gente le miraba por eso que él hacía con la mano, ¿verdad? Esa fue una de las primeras, de las segundas señales, porque cuando se fue su voz, esa fue mi primera señal, ¿verdad? De alerta. Pero sin que esté corroborado aún médicamente. Sin que esté corroborado por un neurólogo todavía en ese momento, ¿verdad? Recién a los 4 años pudimos conseguir cita con un neurólogo en el Hospital Acostaño. Y ahí fue que el neurólogo me confirmó que él era autista, ¿verdad? Inclusive el neurólogo me preguntó, ¿verdad? Como hacen con todas madres. ¿Qué vos pensás, señora, que tiene tu hijo? Mi hijo es autista, doctor, le dije. Así, pero convencida porque yo no le veía a mi hijo enfermo. Porque mi hijo era un hijo tan cariñoso, tan amoroso, y que si eso era el destino que Dios tenía para nosotros, que yo iba a aceptar. A mi familia le costó más. Sí. A mi familia le costó más, a mi marido le costó más también. Pero yo le acepté desde siempre. Claro. Y ahí el neurólogo me confirmó que era autista. Y empezó otro proceso. Claro, otro camino. Imagínate en este corto tiempo todo lo que te estoy diciendo que Iker hizo con nosotros, conmigo, ¿verdad? Todo lo que Dios tenía preparado para él. Y tiene preparado para él muchas cosas más todavía. Porque la lucha no es solamente de Iker, sino de la familia también. O sea, vamos hablando del autismo, ¿verdad? Claro. No solamente del niño autista, sino también de la familia que está detrás en sobrellevar todo ese proceso. No es... siempre me decía la psicóloga y las maestras, siempre hablando, decíamos que no era Iker el que tenía que adaptarse al mundo. Sí. El mundo tiene que adaptarse a un autista. Entonces ahí empezó otro proceso con mi mamá, que cuando eso estaba viva todavía, con mi papá, con mis hermanas. Toditos siempre estuvimos alrededor de él, dándole muchísimo amor. Muchísimo amor. Toda mi familia y la familia de mi marido. Todo completo, ¿verdad? Los amigos que le conocían. Y a veces la gente que no le conocía. Siempre le rodeaba de muchísimo amor porque él era un niño que daba amor. Sí, sin decir una palabra. Sin decir una palabra. ¿Por qué? Porque él era un autista no verbal. El autismo es algo muy difícil, Fabio.
Capítulos anteriores, yo tuve a alguien que me habló de su hijo autista, que era una ex compañera de colegio. Me comentó que su hijo tenía una obsesión por los globos y estaba fanaticado por los globos y era muy lindo verle con los globos. ¿Tu hijo Iker tenía alguna obsesión con algo? Iker, ¿sabes qué me preguntaban siempre cuando yo le decía a mi hijo es autista? Inclusive había gente que le digo, Iker es autista y no sabía que era el autismo. En Paraguay pasa mucho eso. En Paraguay pasa mucho. ¿Le molestan las bombas? ¿Tiene miedo de las bombas? Iker no. No. Iker no. Iker feliz con el ruido, feliz con la gente que le rodeaba ahora. Con la música fuerte, porque mi papá pone su música a todo volumen y él feliz ahí escuchando al lado de él, ¿verdad? Su polka, mi papá con su guitarra, todo eso, y él feliz. Él tenía una pelota de pilates, era su único juguete. Sí. Porque él en ese quería saltar, en ese quería acostarse. Otra cosa no le gustaba. No le gustaban los autos, nada. Pero él no podía ver una cosa fuera de su lugar. Fuera de su lugar, porque se iba y ponía bien. Me encanta. Se iba y ponía bien. Así es. En ese capítulo también yo aprendí, perdón que te mencioné, capítulos anteriores, ¿verdad? Pero se me quedaron, son enseñanzas para mí. Sí. En ese capítulo yo aprendí a no juzgar a un niño que está haciendo un berrinche o que nosotros creemos que es un berrinche, porque podría tener TEA, ser parte. Eso me dejó una enseñanza muy grande. O sea, cada vez que veo ahora un niño que parece o yo veo que se está comportando de una manera diferente, es no juzgar. La mamá sabe qué hace y bueno, separarnos un poquito nomás nosotros. Pase tantas veces eso. Sí. Pasen tantas veces eso. Porque la gente te juzga sin saber, ¿verdad? Uno, dice el dicho que uno no sabe hasta que no pasa, Sí. ¿verdad? Pero yo le invito a la gente a que pueda saber sin pasar, porque pasar por eso no le deseo a nadie, Claro. ¿verdad? Entender y empatizar ya desde puedes ver, salen las noticias, está en las redes sociales, puedes entrar en YouTube, en algún lado y ver, ¿verdad? Ahora no podemos decir que no conocemos el autismo, Fabio. Por todos lados está, con tantos casos que hay ahora, ¿verdad? La gente te juzga, te mira mal, le mira mal a tu hijo. Te mira como mala madre. Sí. Muchas veces me sentí así. Una vez, estando en el supermercado, Iker, cuando vos le llevabas a Iker con hambre en el super, era mortal. Porque él quería ya comer las galletitas, quería ya tomar el todo y ya el yogur. Vos no podías esperar a llegar a la caja, ¿verdad? Y yo siempre le daba y le tenía que explicar a la cajera por qué le daba antes, sí. ¿verdad? Y pagaba el sobre nomás ya. El yogur, claro, sí. Ya llevaba el pote vacío. Sí, vacío nomás ya, ¿verdad? Y le tenía que explicar, ¿verdad? Dije una vez fuerte así, ¿verdad? Porque me sentí muy mal porque una señora, ¿verdad? No miró y corregirle a su hijo lo que le falta, ¿verdad? Eso es siempre lo que dicen, corregirle a su hijo. Y dije así, le dije a mi marido, porque tampoco le dije a la señora, porque no soy una persona que crea problemas de aquí para allá. Tengo que tener como un cartel por mi frente que diga que mi hijo es autista para que dejen de mirarme mal. Yo creo que muchas mamás con niños autistas se sienten así. Siempre solemos hablar con amigas porque tenemos siempre dentro del grupo de TEA coincidimos siempre en lo mismo, ¿verdad? De que si tenemos que tener siempre una remera, vamos a hacer una remera donde diga mi hijo autista o le ponemos. Yo creo que eso no hace falta, Fabio. Yo sé que la gente no puede adivinar tampoco que tu hijo es autista, ¿verdad? Pero no hace falta juzgar. No hace falta juzgar. Exactamente, ese es el punto. No hace falta juzgar. No hace falta juzgar sin saber. Claro, y es aprender más como sociedad también. Sí. Es instruirnos y
No te tiene que importar lo de la vida ajena. Sí. Si vamos al caso, ¿verdad? Bueno, y contame más sobre Iker, esos momentos en que Iker. el baracho. Uy, Iker, letradísimo, súper amoroso, como ya te dije muchas veces, porque no me voy a cansar de decir que él era súper amoroso, porque a veces te decían, ¿y cómo es él? ¿Cómo te deja que le beses, te deja que le abraces? Y que dejaba todo, a él que le encantaba, a él que le encantaban las cosquillas, cuando teníamos reuniones familiares, él se paseaba de brazo en brazo con todos los tíos, con todos los primos, porque él quería que vos le hagas upa, le haga cosquillas, le llene de besos, de abrazos. Pregunta, ¿verdad? ¿te molestaba que te pregunten eso? Porque digo, perdón por... Como es un espectro, la gente no sabe qué tipo de síntomas, diría, no sé cómo se podría decir, tendría tu hijo. No sé si le gusta esto o no. Entonces te preguntaba, pero como mamá de un niño autista, ¿te molestaba que pregunten eso? ¿Sabe qué papel asumí, Fabio? Ajá. De concienciar a la gente. Me gusta. De concienciar a la gente, porque... Y no me molestaba, porque yo quería que me pregunten. Claro, genial. Quería que me pregunten para que puedan, si yo faltaba un día a la escuela, para que puedan saber, su mamá le hace esto. ¿Entendés? Cosa que siempre las maestras hacían, Sí. la maestra, la directora, y que era re querido en la escuela, ¿verdad? Por la directora, por la maestra, por todo, ¿verdad? Los niños le conocían. ¿Por qué? Porque yo me encargaba de contarle a los niños. Él iba a preescolar y primer grado el año pasado cuando sufrió el accidente. Me encargaba de contarle a los niños qué era el autismo. Qué era el autismo y cómo tenían que ellos tratarle a él, ¿verdad? De que si nosotros nos íbamos, por ejemplo, al parque y los niños querían jugar con él, a él no le molestaba que otro niño venga y le hable, pero él no podía hablarle a otro niño. Tampoco prestarle atención, ¿verdad? Él quería nomás ir a saltar en su globo loco. Nos íbamos a la costanera. Él quería nomás correr por ahí, ¿no? Pero aún así Jugar con la socializaba arena. sin hablar. Sí. No, y si veía que alguien estaba comiendo pororó, se iba y le pedía sin hablar, ¿verdad? Él ya se iba y metía, no vaya la mano ahí. Y querer así, ¿verdad? Y después vos te dices, perdón, mi hijo es autista y acá ya le trae su pororó, ¿verdad? Pero él no quería nomás esperar que vos te vayas a comprarle, ¿verdad? Y con su hermano eran tan unidos, ¿verdad? No podían estar separados. A veces tampoco juntos. Pero no podían estar ellos separados, ¿verdad? Porque Ian es 2 años mayor que él. Cuando Iker nació, Ian asumió totalmente el papel de hermano mayor. Claro. De hermano cuidador, de su ángel de la guarda. Claro. Siempre le dije. Su ángel de la guarda. ¿Cómo intervino, cómo te ayudó? O si no te ayudó también el Estado en todo esto. El Estado. Mucho traté, Fabio. Mucho traté porque esperar un turno en el Hospital Acostañú, donde se atienden más niños autistas, ¿verdad? Ahora hay 2 centros más de atención a niños con autismo, pero cuando eso no había. Esperar un turno significaba 2 años. 2 años por un turno. A veces, sí. Y no digo yo nomás, siempre solía coincidir con otra gente que decían lo mismo, ¿verdad? Le pagamos a Iker una psicóloga, que era lo que podíamos pagar. Solo mi marido trabajaba. Yo siempre, desde casa, ¿verdad? Haciendo alguna decoración, haciendo carpeta creativa, que yo a eso me dedico, ¿verdad? Después llegó en el Estado, por ejemplo, un sueldo del Estado no te pone. Un sueldo del Estado no te pone. Como te repito, ahora hay 2 centros gratuitos que atienden a niños con autismo, ¿verdad? Pero la espera sigue siendo 2 años. No sé, Fabio, porque no, ya no. Cuando estuve en Asunción se abrió primero, en el barrio San Pablo. Estuve procurando también llevarle ahí, ¿verdad? Pero después
no lograba el turno, ¿verdad? Entonces, después ya pasó lo del accidente Iker y no. Con el que se habló ahora en San Lorenzo, no sé cómo es, se manejan. ¿verdad? Sí. ¿Y con lo de maestra sombra? Maestra sombra. ¿Tuviste que contratar una maestra sombra? Te cuento quién era la maestra sombra ahí que yo era. Yo era la maestra a sombra. Buscar totalmente tu vida a Iker. A Iker. Y a Ian. Y a Ian. Nunca dejándole de lado a Ian. Pero dándole un mayor porcentaje a Iker. Y Iker absorbía mucho más, Fabio. Iker absorbía mucho más. Y siempre Ian estaba ahí, a mi lado. Siendo mi amigo, siendo mi compañero, siendo... Mamá, Iker quiere comer esto. Mamá, Iker tiene sed. Y a veces Iker era muy independiente. Uh-huh. Muy independiente. Teníamos un bebedero así en casa que trajo papá cuando se jubiló, ¿verdad? Cuando salió de la empresa. Y él se iba y él agarraba su vaso, así lleno su vaso. Por todo hasta llegar a la pieza, todito mojado el piso, ¿verdad? Pero él tomaba muchísima agua. Ian me ayudó muchísimo. Y yo nunca le dejé de lado también a él. Siempre era para... Y otra vez tratando de ayudarle a mi marido para generar dinero. Claro. Para generar dinero. Porque no alcanza, obvio. No alcanzaba. Nosotros queríamos darle más a Iker. Siempre decíamos que si nosotros teníamos plata, Iker ya iba a estar hablando. Porque bueno, que no podíamos pagar una fonoaudióloga. No podíamos pagar. Llegó un momento que él estuvo ya en primer grado. Y que fue el año pasado, en agosto, cuando yo le dije, vayan a buscar un trabajo. Vayan a buscar un trabajo. Porque yo le acompañaba ahí que era a la escuela. Uh-huh. Yo me quedaba con él, todo yo hacía, ¿verdad? Y aparte de eso, en la escuela siempre ayudaba, todo. Y en el grado de Ian y en el grado de Iker, y me dividía y me partía en 1000 pedazos. Le dije, vamos a buscar. Necesitamos darle a Iker algo más. Porque si no, él no va a avanzar. Y en eso fue que conseguí un trabajo para ayudarle a él, ¿verdad? Sí. Porque con todos los gastos, mira, decirte nomás que a veces no nos íbamos a la escuela porque no tenía para la merienda de ellos. Y Iker pues no tomaba leche, ¿verdad? Porque él no quería comer nada que sea blanco. Nada que sea blanco. Arroz queso, fideo con queso, nada de eso. Él tenía que tener color su comida. Amo. Tenía que tener color su comida. Tenía que tener color su comida. Amaba la hamburguesa. Todo, ¿verdad? Feliz, él siempre le compraba una hamburguesa. Y conocía cuando pasaba por algún lugar y no le llevaban. ¡Escándalo! Yo soy de aquí. Yo preciso eso que está ahí. ¡Escándalo! Lo mismo hacía cuando pasábamos por el parque y no le bajaba a macarse. Y así. Ahí fue que yo conseguí un trabajo, ¿verdad? Después de mucho buscar y 5 días hizo que me fui a trabajar. En ese... Entonces era ahí con mi marido. ¿Y cómo vamos a hacer? Y llevarle a vos, amor. Llevarle a vos a la escuela. Porque él pues se iba con... Él tenía una adecuación uh-huh. curricular. Él se iba 3 veces al día, a la semana. 1, 2 horas. 1 hora máximo él aguantaba en la escuela. Después ya él no quería saber nada, ¿verdad? Y entonces le llevaba a su papá. Le llevó a su papá esa 1 semana... No se fue, que yo empecé a trabajar, pero ese lunes, que fue el día que él se accidentó, su papá, íbamos a empezar de nuevo otro proceso, ¿verdad? Y su papá le iba a llevar, después se iba a ir a su trabajo, después iba a venir a buscarlo otra vez y así, ¿verdad? Y que se accidentó ese día. Se accidentó, te digo, porque fue un accidente. Uh-huh. Algo que no hubiera imaginado que iba a pasar. Porque nosotros siempre le cuidamos muchísimo. Ahí está otra cosa también que me llegaron a decir, ¿verdad? Si era un niño TEA, ¿cómo no le cuidaron como tenían que cuidarle? Recayó la culpa en ustedes.
muchísimo, muchísimo. Pero nosotros le cuidábamos muchísimo, Fabio. Se quedó con mi papá y él le cuidaba muchísimo. Él sabía cómo cambiar, porque él usaba pañales todavía, teniendo 6 años, teniendo 7, sí, ya 7 ya cumplió. Usaba pañales porque él no tenía control de esfínteres. No sabía decir te quiero hacer pipí o quiero hacer popó. Sí, cuando él hacía, él te llevaba de la mano, te llevaba hasta el baño para que vos le abra la ducha y se bañe. Porque Porque no quería saber. no, jamás. Él ya no quería más. ¿Cómo fue ese accidente? Te voy a contar desde el domingo. Porque el domingo nos fuimos al supermercado. Era una rutina de cada semana, ¿verdad? Nos fuimos al supermercado para comprar merienda para ellos, para la semana, para tener siempre en la heladera, ¿verdad? Compramos, sacó mi hijo, me dijo, ¿verdad, mamá? Dame 1.000 para sacar la pelotita en el supermercado y esa máquina. Sí, tipo chicles. Algunos son chicles, algunos son pelotas. Con 1.000 guaraní. Mamá, dame. Y le di el 1.000, pero voy a buscar, le di. Ian, mi hijo mayor. Después se fue y su hermano estaba en uno de los cochecitos, esos que necesitan también moneda para moverse. Sí. Él le dio a su hermano la moneda para que se mueva y vino otra vez, mamá, no tenía otro 1.000 porque... Y que quería moverse y papá le puso el 1.000, ¿verdad? Le di otra vez otro 1.000, Fabio. Y pensando siempre así, muchas cosas ya pensé en estos 7 meses, ¿verdad? Porque parecía que algo me avisaba. Porque no encontraba el 1.000 en mi cartera, en mi mochila. Ese segundo 1.000. Sí, era. Ese segundo 1.000. Allá en el fondo encontré. Y le di el 1.000. Y se fue a sacar. Él siempre sacaba la pelotita, pero era la pelotita un poco más grande. Y que jugaba con esa pelota siempre, ¿verdad? Y los dos se tiraban así, tiraban por la pared porque era una pelota que rebota por todos lados. Sí. Y ya sacó una pelotita un poco más chico que la que siempre solía. Y parecía que algo me decía otra vez. ¿Sabes qué le dije, Fabio? Mi amor, ¿por qué quitaste más chico? ¿Y si tu hermano mete en su boca? Y me dice él, mamá, no va a meter si yo le voy a cuidar. Y eso fue lo que pasó ese lunes. Él metió esa pelotita en su boca. Se quedó en la garganta. No se pudo quitar en casa. Papá le hizo los primeros auxilios, tratando de hacerle la maniobra. Mi hermana también, papá metió su mano. Nosotros estábamos trabajando ya ese lunes. Porque fue después de que mi marido le haya dejado de la escuela, le haya dejado en casa con papá. Y que metió esa pelotita en su boca. Estaba viendo la tele, porque él era amante de Pepa. Pepa era su programa. Y saltando en su pelota de pilates. Lo que nosotros calculamos es que en una de esas que él saltó y tenía la pelotita en su boca, habrá abierto la boca y se fue, ¿verdad? Recién, y mi hermana, mi papá gritó y mi hermana vino porque mi hermana también vive con nosotros. Nosotros vivimos en la casa de mi papá. Y ella le encontró ahí que todo azul en el brazo de mi papá. Pidieron auxilio. Vino una amiga que vive a una casa de mi casa. Y ella le llevó al hospital. Mi amiga me cuenta que su camioneta no funcionaba. Funcionó en ese momento para auxiliar a mi hijo. Funcionó en ese momento. Llegaron al hospital Lambaré. En ese momento me llamaron a mí. En mi trabajo. En mi trabajo y no sé cómo hice y llegué hasta el hospital Lambaré. Ahí en el hospital Lambaré le sacaron a él. Cuando yo llegué ahí me dijo mi amiga, y que necesita una terapia. Lo primero que le dije fue, ¿por qué otra vez?
¿por qué otra vez? Y no sé cómo le quitaron, porque si la doctora me explicó, yo no recuerdo. Lo único que yo recuerdo es que se abrió la puerta de la urgencia y mi hijo estaba en la cama intubado. Estaba en la cama intubado, todos los médicos trabajando ahí por él. Y me dijo la doctora que era una pelotita azul. Y yo supe cuál era la pelotita. Qué fuerte. Así es. Después ya pidiendo socorro y auxilio por todos lados, llamando a todo el mundo para que podamos conseguir una terapia. Llamarle un poco a fulano, pedirle por favor que necesito para Iker. Y así fue que llegamos esa tarde al hospital Acostaño. Al hospital Acostaño, que siempre dije que es el mejor hospital para los niños. Totalmente. Con los mejores profesionales. Que es donde estamos hasta ahora. ¿Hace cuánto tiempo ya? Hace 7 meses. El accidente fue el 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Llegamos a la terapia y los médicos no me dan ninguna esperanza. Ninguna esperanza. Yo vine con él en la ambulancia. Mi marido vino después. Perdón, pero ¿cuánto tiempo quedó sin aire? Los médicos calculan que entre 20 a 30 minutos. Entre 20 a 30 minutos sin respirar. Y que él siga vivo ahora es luego un milagro, Fabio. Sí, totalmente. Es luego un milagro. Cuando al día siguiente, a la mañana siguiente, nosotros esperábamos ahí en la terapia, no había informe, no había nada. Ellos creían que era una muerte cerebral. Me llegaron a hablar de donación de órganos. Y ahí quiero contarte otra cosa. Después continuar, porque Claro. En la donación de órganos, uno de estos días también leí un comentario que decía: tiene muerte cerebral, ¿por qué no donan sus órganos? Y nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la donación, porque en ese momento nosotros nos sentamos cuando nos dijeron eso, que era la posibilidad de que él tenga una muerte cerebral. Nos sentamos con mi marido así, lloramos muchísimo. Y dijimos, ¿y si para ese propósito le trajo Dios? Si para eso vino Él a este mundo, siendo tan pequeño, Para salvar ya tan una vida. inocente, tan frágil, para salvar otra vida. O Y varias más. o varias más. Y estábamos dispuestos a donar si era ese su destino. Me arrodillé y le pedí al Señor que me muestre cuál era el destino que Él quería para Él, qué era lo que Él... Nunca le pregunté por qué a Dios. Nunca le pregunté. Porque no veía que Él me esté castigando, sino que yo le preguntaba, ¿qué necesita de mí, Señor? Uh-huh. ¿Qué querés que nosotros hagamos? ¿Qué querés que yo haga? Y que me muestre el camino. Y no fue una muerte cerebral. Y que no tiene una muerte cerebral. ¿Qué tiene entonces? Y que tiene un diagnóstico de encefalopatía hipóxico-isquémica post-paro respiratorio por aspiración de cuerpo extraño. Largo es su nombre, ¿verdad? Pero en simples palabras, el cerebro de Iker está completamente dañado, la parte de arriba. No llega sangre a su cerebro, no tiene actividad. La parte motora de su cerebro que hace que él pueda ver, o todos
podamos ver, escuchar, caminar, movernos, todo. Sentir. Ellos dicen que está completamente dañado, que está completamente dormido, por eso le dicen isquémico, está sin ninguna actividad. El tronco cerebral de Iker no tiene daño. No tiene daño su tronco cerebral. Por eso no se puede hablar de una muerte cerebral. Porque para hablar de una muerte cerebral significa que el tronco no funciona y que tampoco ninguna de las otras partes. Pero el tronco cerebral de Iker está bien. Él respira sin una máquina. Él respira solo. Más milagro todavía, Fabio. Sí. Su corazón late solo sin ninguna medicación. Tenemos muchos medicamentos que son para que él no suba su presión, para su corazón, para que no tenga mucha taquicardia, por ejemplo. Uh-huh. Que son para algunas vitaminas y 5 medicamentos que son exclusivamente para su cerebro. ¿Para qué? Porque como su cerebro recibe muchas ondas, muchas señales, y el cerebro no sabe qué hacer con eso, el cerebro envía otra vez hacia el cuerpo y se convierte en hipertonía, que son unas espasticidades. Él se estiran todos sus músculos, se pone durísimo. Tiene un sedante también. Es para no convulsionar. Todas sus medicaciones son para eso, ¿verdad? Todas las medicaciones compramos. Uno solo no sale en el hospital. ¿Cuánto gastan en medicaciones? Disculpame que no tiene nada que ver, pero... Y ponerle que 2 millones más o menos al mes nosotros gastamos solo en medicamentos. No consultamos en el ministerio. Gracias a Dios, de a poco estamos consiguiendo, Fabio, después de que empezamos a hablar, sí. Después de que vino la tele, todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios estamos empezando a conseguir un poco más, ¿verdad? Pero no todos tampoco. Hay un medicamento que traemos de clorinda, porque acá no hay. En farmacia local luego no hay. Tenemos que mandar a traer de allá, de Argentina. Y si no en Argentina, en Brasil. ¿Cómo se llama el medicamento? Baclofeno. Baclofeno es para la hipertonía. Ese baclofeno... ¿Qué país de mierda? Perdón. Estoy enojado. Yo soy una persona muy agradecida porque muchísimo nos ayudan los médicos, tratan de ayudarnos, las licenciadas, los licenciados, la gente de servicio social, hacen todo lo que pueden. Sí. Pero no se puede todo. Ellos también procuran muchísimo. El director médico, el director general del hospital. Muchísimo procuran para ayudarnos y para ayudarle a toda la gente que está ahí, ¿verdad? Porque hay muchísimas necesidades en el hospital, Fabio. Pañal. Algo que mucha gente... Básico de Fabio. Pero allá en el hospital hay tanta gente muy necesitada. El pañal es carísimo. Cuando no tiene un trabajo o cuando solo una persona trabaja. Cuando alguien tiene que estar velando. Imagínate, por un familiar ahí. Iker usa doble pañal, 2 clases de pañal. Usa pañal de adulto y usa el pañal de niños normal, te voy a decir. Uh-huh. Los 2 tipos de pañales. Iker es grandote, es enorme, es ahora todo casi en la cama del hospital. ¿Cuáles son las esperanzas? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué dicen los médicos? Primero, te voy a contar, ¿verdad? Los médicos dicen que no se puede hacer más. Porque no se puede trasplantar un cerebro, por ejemplo. Porque todo el cerebro ahí que está dañado. Que él no va a volver a ser un niño normal. Es lo que todo el día me dicen. En cada uno de los informes que yo recibía en la terapia eran como
un cuchillo en el corazón. Y yo me iba y me arrodillaba otra vez. Y sabe que le dije a Dios un día que yo le entregaba a mi hijo. Que yo le entregaba a mi hijo, que si era su voluntad que se vaya, que yo iba a aceptar. Pero él le dejó todavía conmigo. Y ahora muchísima gente le conoce. Y muchísima gente me escribe y ora por él. No hay religiones, de todas las religiones. Claro. No hay color, no hay partido. Todas las oraciones que son para mi hijo, recibo y son bienvenidas. Por eso sigo de pie también. Y por eso hablo, y no hablo solo por Iker. Porque mi deseo siempre es que se le conozca a los otros niños también que están ahí. No de Iker solo. Y que la gente pueda ayudarme y le pueda ayudar a las demás mamás también que están sufriendo como yo. Que Iker se pueda levantar un día. Los médicos dicen que es imposible. Pero el mejor médico de todo es Dios. Y yo estoy completamente en sus manos. Mi hijo está en sus manos. Y él es el que dice la última palabra. Por algo y para algo le está dejando todavía conmigo. Qué lindo. Ahora me contaste que Iker tiene que ir a casa. Sí. Casi que tienen que hacerle un hospital en la casa. Sí. Así es, Fabio. Una habitación solo para él, prácticamente. Con muchas cosas que requieren, ¿verdad? Claro. Tenemos una habitación en casa, que es la que estamos refaccionando, ¿verdad? Pensamos que iba a ser más barato solo refaccionar que construir uno nuevo. Pero había sido no es así. Tiene mucho costo y estar en el hospital. Siempre gastas, porque gastamos en su medicación, gastamos en los pañales. En el día a día gastamos plata. Y estamos procurando, haciendo muchas actividades, pidiendo ayuda por todos lados para poder conseguir, ¿verdad? Gracias a Dios, muchos amigos se están prendiendo a la causa y yo creo que muy pronto vamos a lograr. Contame sobre la rifa. Se hizo una rifa, se hizo una apoyada, ¿verdad? Uh-huh. Ahora mismo no estamos haciendo ninguna actividad, pero siempre dejo mi cuenta, por ejemplo, para... ya. Eso es lo que yo compartí la última vez en TikTok. Sí. Ok. Sí, hay muchos videos en TikTok. Sí. Creo que compartiste un video de los inicios de mi TikTok, ¿verdad? Donde no sabía recortar la foto, por ejemplo. Pero no sabía nada de eso. Yo no tenía TikTok antes. Y decidí hacer TikTok por Iker. Sí, pero poderosa es la red. Es poderosa. Sí. Y más para que también la gente le conozca a él. Claro. Primero, luego, ¿verdad? Para que la gente que está pasando por la misma situación sienta que está acompañada. La mamá que está acompañada del papá, ¿verdad? Porque no es fácil estar en el hospital con un hijo. Yo vivo en el hospital hace 7 meses. Hay gente que vive en el hospital hace más de 2 años. Y te hablo de la terapia intermedia donde está Iker. Vamos a dejar tu cuenta bancaria acá en pantalla ahora mismo. Si alguien puede ayudarle de alguna u otra manera económicamente para poder sobrellevar un poquito más este proceso tuyo, de tu marido y de Iker. Porque no es solamente Iker, es toda una familia detrás que también tiene... sus gastos y ayudando de vuelta a Iker. Y dejo tu número de teléfono también y esperemos que aparte de saber tu experiencia en esta última parte, la gente también entienda que el autismo existe y que estas son las formas de autismo y que no hay que juzgar a un niño porque parezca o no caprichoso. No te metas en la vida ajena. O pregunta. Pregunta. No cuesta nada preguntar.
la gente siempre está acostumbrada a juzgar Así sin preguntar. Así mismo. Librada, un gusto y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El gusto es mío, Fabio. Te agradezco muchísimo. Gracias de todo corazón. A las personas que estaban viendo, escuchando en diferentes formatos, muchísimas gracias. También nos encontramos en el siguiente capítulo.